Mateo capítulo 4, versículo 17. Dice así. Amén, ¿lo tenemos? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Desde entonces, y nos preguntamos, ¿desde cuándo? Pues desde que Juan el Bautista había sido detenido por Herodes, por denunciar que éste vivía en adulterio por tomar a Herodías, la mujer de su hermano Felipe. Todos reconocéis la historia, sabéis que Juan fue detenido por confrontar al rey Herodes y decirle que estaba viviendo en adulterio por haber tomado la mujer de su hermano Felipe. Jesús inicia su ministerio con estas palabras: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Las mismas palabras, la misma predicación, el mismo mensaje con el que su primo Juan el Bautista había estado predicando y preparando el camino del Señor. Poquito antes, en Mateo 3, versículos 1 y 2, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero también el apóstol Pedro, en su primer discurso el día de Pentecostés, responde a su audiencia con el arrepentimiento y entrega a Jesús como única salida a su situación de pecado y desesperación. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, en el versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por tanto, vemos que el arrepentimiento forma parte importante del mensaje de salvación, del mensaje del Evangelio y de las buenas noticias. Hablar de arrepentimiento supone hablar de pecado, y hablar de pecado supone hablar de arrepentimiento. Ambas palabras están estrechamente unidas y ligadas y no se pueden separar. Predicar sobre el pecado y el arrepentimiento no son predicaciones que nos gusten de forma especial. Ni nos gusta predicarlas, ni nos gusta oírlas. Vamos a ser sinceros. Nos hacen movernos en las sillas y sentirnos incómodos cuando oímos hablar de pecado y de arrepentimiento. Sin embargo, son conceptos que debemos tener muy claros en nuestra vida como creyentes. Sí, digo como creyentes porque el pecado y el arrepentimiento no es solo cosa de los no creyentes. Nosotros también pecamos. Sí, nosotros también pecamos. Sí, pecamos. Pecamos. Somos una comunidad de pecadores redimidos por la sangre del Cordero de Dios. Pero pecamos. Estamos en continua batalla, en continua lucha y pecamos. Y por tanto necesitamos también de arrepentirnos. Juan el Bautista y Jesús vinculan el arrepentimiento con el reino de los cielos. Después de estas palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo, Jesús continuaría con una de las mayores enseñanzas acerca del reino de Dios en lo que conocemos como el Sermón del Monte. El arrepentimiento, por tanto, es la puerta de entrada al reino de los cielos. De ahí nuestra necesidad de ser pobres de espíritu, reconocer, como empieza la primera bienaventuranza, que las mujeres ya habéis dado, que los hombres tenemos pendiente, reconocer esa necesidad espiritual, ese vacío espiritual que necesitamos del Señor, que el Señor llene. Después de estas palabras, como he dicho, Jesús hace toda una enseñanza que conocemos como el Sermón del Monte. El arrepentirnos o el arrepentimiento, por tanto, es la puerta de entrada al reino de los cielos. Para entrar en este reino y vivir bajo el reinado de Cristo es necesario arrepentirse.
La Navidad que vamos a celebrar supone este acercamiento del reino de los cielos al ser humano, a la tierra. El Hijo de Dios, Dios mismo, se hace hombre en la persona de Jesús. Se hace como uno de nosotros, pero sin pecado, para mostrarnos el amor de Dios y el camino al Padre. Y mediante el arrepentimiento y la fe en su obra redentora, dejar que se establezca su reino en nuestros corazones. Sin arrepentimiento no podemos disfrutar del reino de Dios en nuestra vida. No podemos disfrutar de la vida plena que Jesús ganó para nosotros. Por ello, la urgencia del llamado al arrepentimiento para nuestra reconciliación con Dios, para no seguir viviendo separados de Él. Ahora bien, como hemos dicho, el arrepentimiento es la respuesta al pecado. Pero, ¿qué es el pecado? Esa palabra que no nos gusta. Decimos errores, fallos. Ponemos 1000 nombres porque la palabra pecado nos chirría en los dientes. Pero, ¿qué es el pecado? Los teólogos han definido el pecado de muchas maneras y con muchos términos distintos. Su origen en la palabra amartía o errar el blanco, fallar, hacer algo incorrecto. Pero básicamente y de una manera que lo entendamos fácil, el pecado según la Biblia es cualquier pensamiento, cualquier palabra, acción u omisión que va en contra de la voluntad y la naturaleza de Dios. Eso es el pecado, simplemente. De una manera sencilla, entendible para todos, sin necesidad de ningún diccionario de idiomas, simplemente. Es cualquier pensamiento, cualquier palabra que salga de nuestra boca, cualquier obra o acción o cualquier omisión que va en contra de la voluntad y la naturaleza de Dios. Por tanto, el pecado nos separa de Dios porque va contra la propia naturaleza y esencia de Dios. Recordamos en el estudio de los sábados, que ahora hemos interrumpido hasta enero, hago ya el anuncio previo, en enero retomamos otra vez el estudio, pero en ese estudio estamos viendo la naturaleza de Dios, los atributos de Dios, la esencia de Dios, en fin, estamos viendo un montón de cosas que nos va a ayudar a conocer a Dios y por tanto vamos a saber cuándo estamos haciendo, diciendo u omitiendo algo que es conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? O que es contrario a la voluntad de Dios. El conocimiento de Dios nos ayuda a ir perfeccionándonos en esa santidad que Cristo ganó para nosotros de forma instantánea, pero que también vamos de forma progresiva, creciendo y madurando en ese conocimiento de Dios y en esa perfección que cada día el Espíritu Santo va realizando en nosotros. Y por ello, como he dicho, por tanto el pecado nos separa de Dios porque va contra la propia naturaleza y esencia de Dios. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pablo, en la carta a los Romanos, en esta expresión, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Pablo se está refiriendo, si lees Romanos un poquito antes, versículo 1 y versículo 2, se diferencia o va dirigiéndose a 3 tipos de personas distintos. Uno, los depravados, los que no tienen ningún tipo de freno, los que utilizan su cuerpo, su mente y todos sus pensamientos para hacer todo lo contrario a la voluntad de Dios. Pero va dirigido también a esos, les dice que no tienen excusa, porque la propia naturaleza les da pruebas de que Dios es real y que Dios existe, pero se dirige también a los que tienen una moral o una ética correcta, a los que entienden que hay cosas que están bien y hay cosas que están mal, pero que no creen en Dios, o sea, no tienen concepto de Dios, pero creen que hay cosas que se deben hacer y hay cosas que no se deben hacer. De cierta forma o de cierta manera, aún conservan esa moral que al ser creados a imagen y semejanza de Dios todavía está en el hombre impregnada, ¿no? Pero que siguen
sin creer en Dios. Y se dirige también a los judíos, a los religiosos, a los que, habiendo tenido la revelación divina de la palabra, habiendo tenido la revelación divina y haber sido escogidos como el pueblo de Dios, esto es Israel, los judíos, y habiendo conocido la ley y habiendo sido a través de ellos llegada a nosotros la ley y la palabra de Dios, aún así también necesitan de salvación. A unos y a otros les dice esta expresión o este versículo que os he leído: por cuanto todos pecaron, los del primer grupo, los del segundo grupo, los del tercer grupo, todos pecaron. Aquí no nos libramos nadie. Todos pecamos. Y por tanto están destituidos de la gloria de Dios. Estamos separados de Dios. Esa es la mayor consecuencia del pecado, es que estamos separados de Dios. Y por ello esta separación trae consecuencias espirituales, consecuencias emocionales, consecuencias físicas y consecuencias relacionales en nuestra vida. Trae consecuencias espirituales por cuanto se va diluyendo en nosotros nuestro deseo de pasar tiempo con Dios. Dejamos de leer la palabra, dejamos de orar, dejamos de reunirnos, de congregarnos con los hermanos, dejamos, en definitiva, todo aquello que nos confronta con nuestro pecado. Nos deja consecuencias emocionales: apatía, mal humor, decaimiento, tristeza, miedos, tensiones. Nos deja incluso consecuencias físicas, afectan a nuestro cuerpo, sobre todo si estos pecados son adicciones que atentan contra nuestra salud. Y no os vayáis solo a la droga o al alcohol. Siempre pongo el ejemplo, mi batalla diaria con el azúcar, ¿verdad? También atenta contra mi cuerpo. A veces nos dejan, como he dicho, esas consecuencias físicas. Pero también falta de sueño, cansancio, pérdida del apetito, etc. También consecuencias relacionales, afectan a nuestro entorno. Nuestro pecado afecta a nuestro entorno. A nuestras relaciones con nuestra esposa o con nuestro esposo, a nuestra relación con nuestros hijos o con nuestros padres, nuestras relaciones en el trabajo, con nuestros jefes, con nuestros compañeros, también en la iglesia, con nuestros hermanos en la fe. Aguantamos menos y nos quejamos más. Nos aislamos y rechazamos cualquier tipo de ayuda. Afecta también de forma ministerial. Nos cuesta hacer las cosas, las hacemos más por obligación y no por amor. Pero la respuesta al pecado solo es el arrepentimiento. No hay otra salida, no hay otro camino que el arrepentimiento. El arrepentimiento es más que un simple remordimiento por nuestros pecados. No es algo que te esté ahí concomiendo, sino no es un simple remordimiento por nuestros pecados. No es solo un lamentar nuestros errores. La palabra griega usada en el Nuevo Testamento para arrepentimiento, como se me sale el acento de Villaconejos algunas veces, La palabra griega usada en el Nuevo Testamento es metanoia, para definir lo que es el arrepentimiento. Metanoia no es el grupo de rock de mi época, es la palabra griega. Algunos ya estaban pensando en ello, ¿verdad? De mi edad sobre todo, porque era de mi época. La palabra metanoia, que significa un cambio de mente y de corazón. De mente en cuanto a pensamientos, en cuanto a ideas, en cuanto a conceptos, y también de corazón en cuanto a las emociones. Un cambio en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestro ser interior. Este cambio afecta cada aspecto de nuestra vida, igual que el pecado afecta a esas áreas que hemos dicho. El arrepentimiento afecta también a nuestros pensamientos, a nuestros comportamientos y a nuestras relaciones. En su esencia,
podemos decir que el arrepentimiento es una transformación profunda que nos lleva a abandonar nuestros caminos, nos lleva a abandonar el pecado y a volvernos hacia Dios con fe y con obediencia. Es un cambio de rumbo completamente, un giro de 180 grados, de tal manera que si yo estoy caminando en pecado hacia allá, me salgo de la cámara, mi vida, me arrepiento y lo que hago es que giro 180 grados y me pongo en el rumbo correcto. Eso es arrepentimiento. No es solamente decir, ay, me arrepiento, ay, me equivoqué, ay, metí la pata. No, tiene que afectar, el arrepentimiento tiene que afectar a nuestros pensamientos, a nuestras ideas. Si no cambio mis ideas, si no cambio mis pensamientos, volveré a obrar de la misma manera, porque yo obro conforme a lo que pienso. Entonces, el arrepentimiento supone un cambio de mentalidad, un cambio de pensamiento. Y es una transformación profunda que nos lleva a abandonar nuestros caminos, abandonar el pecado y volvernos hacia Dios con fe y obediencia. Como he dicho, es un cambio de rumbo completamente, un giro de 180 grados, una transformación completa que nos lleva a una nueva dirección. Es un proceso continuo de renovación espiritual. No es, por tanto, el arrepentimiento un solo instante o un solo momento. Por tanto, el verdadero arrepentimiento implica varios pasos que podemos saber o podemos evaluarnos cada uno a sí mismo. No necesitamos que nadie nos evalúe, sino cada uno puede evaluarse a sí mismo si cuando comete un pecado realmente se produce ese arrepentimiento. Si te valoras cuál ha sido tu resultado después, una vez que te has arrepentido. El arrepentimiento conlleva un reconocimiento del pecado. Significa aceptar y reconocer que hemos pecado. Y este es el primer paso. Es algo más que la simple constatación de que nos han sorprendido pecando. A veces reconocemos el pecado porque nos pillaron llevándonos los paquetes de folios de la fotocopiadora en el trabajo. ¿No? Ahí no ha habido un reconocimiento del pecado, ahí es que están casados. Y no te queda más remedio que decir, sí, me estaba llevando los folios. Es algo más que la simple constatación de que me han sorprendido pecando. Algunos solo lo reconocen cuando han sido sorprendidos, pero mientras no son sorprendidos, en el pecado siguen igual. Esta semana me llevo un paquete de folio, la que viene me llevo otra, y a la siguiente me llevo otra. Sigo, porque nadie lo sabe, nadie lo ve, esto está oculto, nadie tiene conocimiento de que me estoy llevando los folios. Te olvidas de que el Padre que está en las alturas lo ve todo, lo sabe todo, lo conoce todo. Se trata de reconocer que nuestras acciones han ofendido a Dios. No solamente que nos han pillado con las manos en la masa, o no solamente, a veces no te han pillado con las manos en la masa, pero tú reconoces que estás haciendo algo indebido, que estás pecando y que necesitas ponerte en orden con el Señor. No ha trascendido a nadie, nadie lo sabe, pero necesitas arrepentirte y ponerte delante del Señor. Porque el verdadero arrepentimiento nos lleva a un reconocimiento delante de Dios de que nuestras acciones, al primero que han ofendido, es a Dios. Luego ha podido afectar a otros. Ha podido afectar a mi mujer, ha podido afectar a mi marido, ha podido afectar a mi hijo, a mi hija, a mis padres, a mi jefe en el trabajo porque los folios desaparecían muy deprisa. Ha podido afectar a muchos más en tu entorno. Pero si no eres consciente que al primero que le ha ofendido, al primero que le has... es al Señor, entonces va a ser difícil que ese arrepentimiento llegue a buen puerto. El Salmo 51:3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Este es David después de haber pecado y sabemos cuál fue el pecado de David.
cometió adulterio, asesinato. Se reunieron ahí, después de una cosa fue otra y otra. Y él escribe ese Salmo 51 que es digno de leer, que expresa un arrepentimiento genuino y auténtico, donde él dice, porque yo reconozco mis rebeliones. El pecado es rebelión contra Dios, contra la voluntad de Dios. Independientemente de a quién afecte y de lo que afecte y hasta dónde lleguen las consecuencias, lo primero es que es rebelión contra Dios. El segundo paso, digamos que este reconocimiento del pecado debe ir acompañado de un profundo pesar y dolor por nuestros pecados. Es esa contrición que llamamos. Es que el dolor de haber pecado es esa sensación interior de decir, me lleva al quebranto, me lleva a la tristeza, me lleva a un dolor profundo por haber fallado al Señor. Este pesar no es solo tristeza por las consecuencias, sino un dolor genuino por haber ofendido a Dios. A veces nos preocupa más las consecuencias del pecado que el que éste ofenda a Dios. Nos preocupa más las consecuencias que traen a la familia o las consecuencias que traen en el trabajo, si te despiden, o en la familia, si se produce una separación, o en la iglesia, si hace que los hermanos te miren de una manera o te miren de otra. A veces nos preocupa más eso que el haber ofendido realmente a Dios. Nos duele más. De hecho, a veces queremos más que se solucionen las consecuencias que buscar el verdadero perdón de Dios. Pero es más importante el verdadero perdón de Dios. A veces Dios te perdona, pero las consecuencias van a estar ahí un tiempo. A veces incluso van a ser irreversibles. Va a haber cosas que no van a poder volver a ser igual que antes. Pero lo importante es que tu alma esté en los brazos y en las manos del Señor. Que tú te hayas arrepentido, te hayas reencontrado con Dios, hayas restablecido tu amistad con Dios, hayas restablecido tu relación con el Señor, que el Espíritu Santo vuelva a darte ese gozo, vuelva a dirigir tu vida, se establezca en tu corazón el reino de Dios. Eso es más importante. Lo otro es secundario. Y en los planes de Dios verás por dónde Dios lo enfoca o por dónde Dios va. Pero lo más importante es tu restablecimiento con el Señor. Por eso el verdadero arrepentimiento debe producir dolor en la persona. Dolor genuino, auténtico de haber ofendido a Dios. Otro aspecto que debe tener el verdadero arrepentimiento es la confesión. Confesar nuestros pecados a Dios es vital y es necesario a todos y también a todos aquellos a los que haya afectado nuestro pecado de forma personal en nuestro entorno. Esa confesión y ese perdón al Señor también es extensible allá donde se ha visto afectado por tu pecado. Y no solo lo que se conoce de nuestro pecado, sino también lo que no se conoce. A veces has sido sorprendido en pecado y se conoce una parte, pero me han sorprendido con los folios, pero no me han sorprendido con que también me llevaba los toners. Eso nadie lo sabe. Nadie me ha descubierto, pero yo sé que también me llevaba los toners. Y me han descubierto con los folios. Bueno, pues vamos a pedir perdón, vamos a arrepentirnos y a confesar nuestro pecado de los folios y decirle al jefe, y también me llevé los toners. Porque si queda eso atrás, va a ser difícil que no vuelvas a caer en los folios. Porque queda ahí, queda sin sanar, queda sin arrepentimiento, queda sin que Dios coja todos tus pecados y los limpie. Confesión también de lo que no se conoce. ¿Y por qué? Porque tenemos la esperanza. El Evangelio es vivo, es eficaz, es actual. Y primera de Juan 1:9 nos dice, nos asegura
el evangelista, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esto es una realidad, esto es una promesa de la palabra que va ligada al arrepentimiento y a la confesión de nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No solamente de los que cometimos antes de ser creyentes, sino también los que en nuestra vida diaria cometemos. Por eso tenemos que evaluarnos cada día. Decir, Señor, muéstrame, porque a veces incluso a nosotros nos resultan ocultos. A veces pensamos que no hemos pecado, pero si nos evaluamos delante del Señor en oración con el Espíritu Santo, nos va a ir diciendo aquí me fallaste. Aquí pecaste contra fulano, contra mengano, contra mí, o contra tu jefe, o contra tu compañero de trabajo, o contra tu hermana en la iglesia, o contra el Espíritu Santo te muestra. Si tú acudes a Él, si tú te muestras delante de Él, el Espíritu Santo te va a ayudar en este proceso del arrepentimiento. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y otro aspecto, el último, podríamos añadir muchos más, pero es el último con el que yo quiero terminar en cuanto a lo que es el verdadero arrepentimiento, es tomar la decisión de apartarnos del pecado y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Hemos dicho que debe haber un cambio, debe haber una transformación en nuestras vidas. No podemos arrepentirnos y seguir igual. Hoy me arrepiento, me han despedido, me he quedado sin trabajo, esas son las consecuencias, pero mira, me han llamado a trabajar por ETT a otra empresa. Y en cuanto veo los paquetes de folio, se me van los ojos detrás de los paquetes de folio. Ahí voy a por el paquete de folio. No, el verdadero arrepentimiento lleva a un cambio, a una transformación en nuestras vidas, a un cambio de vida, a tomar la decisión de apartarnos del pecado, de no seguir, no voy a seguir por ahí. Es una decisión que tenemos que tomar. No voy a seguir por ahí. Voy a vivir de acorde a la voluntad de Dios. Y este cambio solo es posible a través del poder del Espíritu Santo. Por eso necesitamos tomar la decisión para que el poder del Espíritu Santo venga sobre nosotros y nos ayude a mantenernos firmes en esa decisión de no pecar. Pero para eso tienes que entender que tu pecado le produce sufrimiento al Señor. Y por tanto tú mismo debes de tener ese pesar, ese sentir, ese quebranto de decir, pequé y necesito arrepentirme. El cambio de vida solo se produce si dejamos que el Espíritu Santo obre a través de nosotros, nos capacite, nos dé la fuerza para hacerlo. Si no, no podemos. Efesios 4, 22, 24 dice, Pablo nos exhorta en esta carta a los Efesios, nos exhorta a despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y a renovarnos en el espíritu de nuestra mente y a vestíos de un nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Necesitamos experimentar esa transformación. No podemos. El arrepentimiento, cuando nos arrepentimos, no podemos seguir viviendo igual. Los demás deben ver en nosotros una transformación y nosotros debemos ver también esa transformación. Si no, no se ha producido un verdadero y genuino arrepentimiento. Y volveré a caer, volveré a pegarme contra el fango porque no ha habido un verdadero arrepentimiento. Tengo que dejar que el Espíritu de Dios more en mí, que el Espíritu de Dios entre en mí, que no me aleje, que no me suelte de las manos del Señor, para que su Espíritu me fortalezca y me ayude a mantenerme firme. Pero la decisión es mía siempre. Las fuerzas son del Señor, pero la decisión es mía. Yo tengo que decidir mantenerme firme y el Señor me da la fortaleza para mantenerme firme, pero la decisión es mía. Si yo decido continuar igual, pues continuaré igual.
pero no habrá habido verdadero arrepentimiento. Marcos 1:15 es el mismo texto con el que empezamos en Mateo. Jesús dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento y la fe están estrechamente unidos. No podemos tener fe verdadera sin arrepentimiento genuino. Y no podemos tener arrepentimiento genuino sin una fe genuina en Jesucristo y en la obra que Él hizo para el perdón de nuestros pecados. El arrepentimiento nos lleva a la cruz. El arrepentimiento nos lleva a Jesús, a creer. Jesús dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentimiento y fe. Creer en la obra de Jesús, que Jesús murió por nuestros pecados, es vital para nuestra vida, es vital para nuestra salvación, pero es también vital para nuestro caminar diario. Tener la certeza, tener la fe en la obra redentora de Jesús. Si no crees que Jesús murió por tus pecados, que resucitó al tercer día, tus pecados no son perdonados. Si no crees que Jesús murió por tus pecados, por muy arrepentido, por muy pesar que tengas, si no crees que Jesús murió por tus pecados, te seguirá la culpa. Aunque te hayas arrepentido, te perseguirá la culpa. Seguirás esclavizado porque no has dejado que Jesús se lleve esa culpa. Él murió por ti. Murió, entregó, dio su vida por ti, por tus pecados. Pero tienes que creerlo. Pero si te arrepientes y lo crees, si crees en esa obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario, entonces tus pecados son perdonados. La fe en Cristo nos lleva a reconocer nuestra necesidad de cambiar y a confiar en su poder para transformarnos. Es la fe, no son tus fuerzas, no son tus buenas intenciones, es tu decisión de creer, de arrepentirte y de creer en Jesús, lo que va a hacer que tengas las fuerzas para caminar junto a Él. Solo cuando dejamos que el reino de los cielos se establezca en nuestro corazón, es cuando el poder del Espíritu Santo puede llevar a cabo la transformación que necesita nuestra vida. Jesús llama a las personas al arrepentimiento en estos textos con los que empecé, tanto en Marcos como en Mateo 4:17 como en Marcos 1. Jesús llama a las personas al arrepentimiento y a creer en el Evangelio. Y la Iglesia debe llamar a las personas al arrepentimiento y a creer en el Evangelio. Lo hicieron los profetas en el Antiguo Testamento. Lo hizo Juan el Bautista hasta que fue detenido con el mismo mensaje. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando fue detenido Juan el Bautista, su primo Jesús continuó con el mensaje. Se ve que eran de la misma denominación. Compartían la misma palabra y el mismo mensaje. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La Iglesia debe llamar a las personas, igual que Jesús, igual que Juan, igual que los profetas, debe llamar a las personas al arrepentimiento y a creer en el Evangelio. Sin confundirnos de mensaje, pero también como lo hacía Jesús. El llamado al arrepentimiento no es solo un evento único, sino un estilo de vida continuo. La Iglesia debe de seguir llamando a las personas al arrepentimiento. El problema es que a veces confundimos y a veces pensamos que predicar del pecado y predicar del arrepentimiento es poner un vídeo con los anuncios. Hoy los pecados del hermano Juan y del hermano Pepe y del hermano Antonio. Vale, la semana que viene los del hermano... Eso no es predicar
arrepentimiento. Eso no es predicar pecado. Eso son curiosidades. La iglesia no estamos para condenar ni para publicar. Hay pecados que se dan en el ámbito de lo público y que se hacen públicos, porque se han dado en el ámbito de lo público. Pero hay pecados que se dan en el ámbito de lo privado. Y se produce el arrepentimiento, se produce la confesión y se produce la restauración en el ámbito de lo privado. Y esto es importante, porque a veces lo que tenemos es curiosidad. Decimos, hoy el pastor habló de pecado porque ha dicho que fulanito y menganito estaban con no sé quién y con no sé cuántos. No. Eso son curiosidades. Hoy he predicado de pecado y de arrepentimiento. Y no soy yo el que te tiene que decir qué pecado estás cometiendo o en qué situación te encuentras. Es el Espíritu Santo el que debe demostrar de qué te tienes que arrepentir y qué tienes que cambiar en tu vida. Esa es la cuestión. Es el Espíritu Santo el que tiene que obrar en tu corazón, el que tiene que confrontar la palabra con tu situación. Y en ti y tu relación con el Espíritu Santo y tu relación con Dios te llevará al arrepentimiento y al perdón de los pecados y a reencontrarte nuevamente en tu relación con el Señor. Cada día estamos llamados a examinar nuestros corazones, a confesar nuestros pecados y a vivir en obediencia a Dios. Como he dicho, el llamado al arrepentimiento no es solo un evento único, sino que debe ser nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida. Examinándonos cada día, ver en qué estamos fallando, ver qué área todavía no he rendido a los pies de Jesús, ver qué área, pues yo es que me cabreo muy fácilmente, o dicho de otra manera más espiritual, me airé, ¿no? me sale la ira santa muy fácilmente, ¿no? ¿Verdad? La ira santa, eso es así, ya parece que es menos ira, ¿no? Bueno, pues sigue siendo ira. Debe de formar parte de nuestra vida. Es algo diario en nuestro caminar con Dios, el evaluarnos. Tengo que confesaros, hermanos, aquí viene la parte de confesión, que este año es el año que más me he arrepentido delante del Señor, el que más he pecado con el Señor. Aquí se va a escandalizar, ya no vayáis todavía, dejad que me explique, ¿verdad? Sí, porque a veces somos cabezones, a veces nos empeñamos en cosas que no son y las tratamos como si fuesen, pero no son. Y nos sale nuestro orgullo, nos sale nuestra vanidad, nos sale yo no me equivoco, yo acierto siempre. Es el año que más veces me he tenido que arrepentir y pedir perdón no solamente a Dios, sino a las personas también. ¿Qué quiero decir? Que forma parte de nuestras vidas, que tenemos que evaluarnos, que tenemos que examinarnos, que tenemos que irnos a la cama, hermanos, en paz con el Señor y en lo que dependa de nosotros, en paz con los hermanos y con el entorno en el que vivimos. Esposas, esposos, hijos, padres, hermanos en la carne, hermanos en la fe, compañeros de trabajo, jefes, subordinados que tenemos por debajo, en paz con todos. El arrepentimiento trae consigo una gran promesa, que es el perdón y la restauración. No hay perdón y no hay restauración si no hay arrepentimiento. Es imposible que pueda haber restauración, es imposible que pueda haber perdón si no hay un verdadero arrepentimiento. A través del arrepentimiento experimentamos la gracia y la misericordia de Dios. Porque el arrepentimiento nos hace, primero, reconocer nuestro pecado, nuestra falta, reconocer que somos culpables, y ahí entra la justicia de Dios, que mereciendo la muerte, Dios nos ha dado la vida en Cristo Jesús. Entra la misericordia, no porque te lo merezca, no porque me lo merezca, no por nada de esto, sino por la misericordia de Dios, que se imparte a nosotros esa justicia que ha sido ganada para nosotros por Jesús en la cruz del Calvario. No es que nuestro pecado se haya quedado sin saldar, no es que nuestra deuda quede en pendientes, no, es que nuestra deuda ha sido
pagada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso somos perdonados. Por eso la misericordia de Dios y la gracia de Dios se hace manifiesta en nosotros. Además, el arrepentimiento nos abre las puertas para experimentar la vida abundante que Jesús nos prometió. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, y con esta cita termino, dice: el ladrón no vino sino a hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No solamente cuando partamos con el Señor, sino ya. En el momento que entregamos nuestra vida al Señor, en el momento que dejamos que el reino de Dios pase a establecerse en nuestro corazón, podemos disfrutar de esa vida en abundancia. Pero en esa vida en abundancia se renovará de día en día, nuestras fuerzas se renovarán de día en día en la medida en que nos arrepintamos de nuestras faltas, de nuestros pecados, de nuestras culpas delante del Señor cada día. El ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. El ladrón no es otro que el pecado, que viene a robar, matar y destruir. Pero el Señor ha venido para que tengamos vida, para que venzamos al pecado y tengamos vida en abundancia. Vamos a orar, hermanos. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, por todo aquello que a veces se levanta y se revela contra tu voluntad, Señor. A veces son cosas muy llamativas, otras son cosas que parecen insignificantes, pero todas tienen el mismo resultado, y es que roban, matan y destruyen en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestras vidas. Mas tú has venido para darnos vida y vida en abundancia, Señor. Por eso te pedimos perdón por nuestros pecados. Nos arrepentimos de cada una de nuestras rebeliones contra ti, Señor. Y te pedimos que pases a morar en nuestro corazón, Señor. Que dirijas nuestras vidas, que establezcas tu reino en nuestro corazón, Padre. Te necesitamos, Señor. Necesitamos seguir transmitiendo el mismo mensaje que Juan, que los profetas y que tú mismo trajiste a este mundo. Arrepentimiento y perdón de los pecados. Fe y creer en esa obra redentora que tu Hijo amado hizo para nosotros en la cruz del Calvario. Padre, ayúdanos a entenderlo. Ayúdanos a entenderlo no solamente en nuestra mente, sino bajarlo a nuestro corazón, bajarlo a nuestras emociones, y que todo junto nos ayude a tomar, a manejar nuestra voluntad, nuestras decisiones, conforme a tu voluntad y no conforme a nuestros caprichos o a nuestros temores, Padre. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor les bendiga. Cada domingo a las 11:30 celebramos juntos que Jesús vive. Te invitamos a disfrutar de este tiempo de bendición y alegría.